tenemos del otro lado a Matías Figueroa Escauriza de la Usina Social. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, ¿cómo andás vos? Bien, muy bien. Acá ansiosa porque es mi primera experiencia legal acá en el Día en 30. Bueno, bien, esperemos que salga bien entonces. Sí, esperemos que sí. Encima es un tema, podemos decir que es un tema con algún episodio que puede llegar a ser posible en la cotidianeidad y a veces cuando sucede uno no tiene ni idea dónde recurrir, porque sucede mucho con los accidentes de tránsito, ¿no? Sí, es algo cotidiano que gracias a la pandemia, dentro de lo negativo de la pandemia, disminuyeron muchísimo los accidentes de tránsito, pero ahora al volver a la normalidad empiezan nuevamente a aumentar los accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe y bueno, está bueno que charlemos de esto. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo? A ver, porque hay puntos a tener en cuenta cuando sucede una eventualidad así. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta al principio cuando sucede? O sea, me bajo, por ejemplo, choco con el auto, le doy un besito como está pasando con el auto ahí que vemos en el apoyo, me bajo del auto, digo, no, será de Dios, ¿qué hice? Y ahí, ¿qué hago automáticamente, Mati? Bueno, Flacota, primero mantener la calma. Muchas veces cuando tenemos un accidente de tránsito, lo primero es que tendemos a ponernos muy nerviosos Sí. y por ahí de los mismos nervios, con quién choqué que se va, no tengo ningún dato. Y después cuando quiero hacer un reclamo, no sé a quién reclamarle, no sé con quién choqué, no sé qué auto choqué y no sé qué era la persona que manejaba ese vehículo. Lo primero que tengo que hacer es saber que tengo derecho a pedirle los datos a quien conducía el otro vehículo y tengo la obligación yo también de dar mis datos. ¿Qué datos tengo que pedirle? Primero, nombre, apellido, DNI, número de teléfono y domicilio de Bien, quien conducía el vehículo. Segundo, anotar la chapa patente y sacarle una foto, si tenemos celular a mano, de la tarjeta verde del vehículo. Y otro de bien. los datos importantes que tenemos que saber sí o sí es qué seguro tiene, con quién yo choqué y sacarle una foto a la póliza de seguro que tiene esta persona. Estos datos son esenciales para poder armar el eventual reclamo por daños físicos y daños materiales contra la compañía de seguro con la cual me chocaron, digamos. Bien, perfecto. Si yo llego a tener, por ejemplo, algún tipo de, a ver, porque a veces pasa de que son accidentes de que sucede en onda tranqui, a ver, tenés un abolloncito en el auto, a uno no le pasa nada, sale ileso de la situación, pero hay veces que hay otras situaciones donde por ahí tenés algún golpe, alguna situación de dolor. ¿Qué tenés que hacer si sospechás, por ejemplo, que tenés una lesión o que puedes llegar a tenerla por cómo fue la cinemática de la situación? Porque también hay que tener en cuenta eso, o sea, cuando uno choca hay una inercia y dice, ay, no, no me pasó nada, pero puede pasar algo más. Sí, primero, siempre tengamos presente que por ahí en el momento, hagamos de cuenta el típico choque, un accidente de tránsito de atrás. Yo voy Sí, con el auto, en el semáforo, el que venía atrás mío no ve que nos dio el rojo y me choca de atrás. Por ahí en el momento vemos que es el daño material y a mí no me duele nada, pero por lo general al otro día le da lo que se llama el latigazo y le empieza a generar lesiones en lo que tiene que ver con el cuello, la cintura y demás partes del cuerpo. Por eso siempre lo que recomendamos es que quien chocó se haga un chequeo general de las partes del cuerpo que pueden eventualmente generar algún tipo de dolor. bien. Pero hagamos de cuenta, Flacota, que chocamos y que solamente sean daños materiales, que no sean lesiones, que está constatado que no hubo ninguna lesión. Ahí tenemos que hacer una diferenciación. Si yo choco y son solamente daños materiales, la denuncia que yo tengo que hacer como partícipe de ese accidente de tránsito es en el CIDEAT, que queda de Moreno y San Lorenzo. Ahí voy a hacer una denuncia que tengo que llevar la constancia de la denuncia interna de mi compañía de seguro, también que hice la denuncia interna, y voy a decir que choqué pero que no sufrí lesiones, que solamente son daños materiales. Ahora Bien, bien, si choqué y tengo lesiones, no tengo que hacer la denuncia en el CIDEAT y tengo que hacer la denuncia en un centro territorial de denuncia, porque ahí no solamente voy a reclamar al seguro los daños materiales de mi vehículo, sino que también voy a reclamar la lesión que tenga en mi cuerpo físico a través de una junta médica, donde los médicos van a evaluar cuántos puntos de incapacidad sufrí yo por ese accidente de tránsito. bien. Mati, y la última, por ejemplo, si en caso de que yo me voy, no sé, por decirte, al trabajo, y justo en ese momento sucede un accidente, ¿qué pasa ahí? ¿Me lo cubre la RT? ¿No me lo cubre? Bueno, muy buena esa pregunta. Hagamos de cuenta que yo estoy yendo a trabajar
y choco en una esquina que al auto que choco tenía a la derecha él. O sea, yo soy el culpable de ese accidente de tránsito, ¿está? Si yo estoy yendo a trabajar, los daños materiales de ese vehículo nadie me los va a cubrir, porque yo era el culpable del accidente de tránsito. Pero las lesiones que yo sufrí, al ser culpable del accidente de tránsito, el seguro del otro auto obviamente que no me lo va a cubrir porque yo fui el culpable del choque. Pero si estoy trabajando en blanco, mi ART me va a cubrir todas las lesiones que yo sufrí porque estoy yendo del trayecto de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. La ART cubre por una hora las contingencias que puede pasar al trabajador yendo de casa al trabajo y del trabajo a casa, siempre y cuando yo no desvíe mi recorrido diario tradicional. No Este es el frenes caso. a sacar fotocopia en alguna librería. No tenés que desviar el trayecto, salvo que sea por una cuestión del mismo trabajo. Perfecto. Si yo desvíe porque el trabajo me pidió esa fotocopia y puedo justificar que mi empleador me hizo desviar por algo justificado del trabajo, ahí sí lo puedo reclamar. Ahora, si yo volví a mi casa y pasé a visitar a mi mamá y me desvíe porque mi mamá vive, por ejemplo, en zona oeste y yo vivo en el centro, y me desvío, ahí el seguro no va a cubrir porque modifiqué, ya no es más de mi casa al trabajo, sino que desvié mi recorrido y me fui a otro lado. Y ahí ya la ART no lo va a cubrir. Perfecto. Pero en estos casos se puede optar. Y hagamos de cuenta, Flacota, esto también es importante. Si yo no tuve la culpa del accidente de tránsito y fue la otra parte, yo puedo optar reclamarla a la ART por mis daños físicos o al seguro del auto. Siempre nosotros recomendamos a la ART porque paga más el punto de incapacidad que un accidente de tránsito. Casi duplica la indemnización contra las ART, el valor del punto de incapacidad, contra el punto que pagan las compañías de seguro por una incapacidad por un accidente de tránsito. Así que siempre recomendamos que si tienen ART, que los daños físicos, no los materiales, sino los físicos, los reclamen ante la ART. Perfecto, Mati. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Te mando un beso, cuídate.